Pues bien, vamos a seguir con la conferencia que dejamos a medias el otro día sobre la visita del Papa a Australia, Francia y Pompeya. Hoy vamos a analizar un poco, o bastante, diría yo, la parte que concierne a Francia, a su visita allí. Vamos a analizar un montón de frases muy trascendentales y veremos cómo todo está completamente entretejido en una gran trama que iremos desvelando poco a poco. Vamos a empezar porque hoy la conferencia es un poco larga y el tiempo un poco justo. Vamos ya sin más a empezar con la primera de las noticias. El Papa rezará por la paz del mundo ante la Virgen de Lourdes. Esto es una noticia del 10 de septiembre de este año. Rezará por la paz del mundo ante la Virgen de Lourdes, santuario donde se conmemora el 150 aniversario de las apariciones. Curiosa cifra, 150 aniversario. Ya sabéis cómo funcionan siempre en el método cabalístico. 1 más 5 sería el 6, porque el 0 ya sabemos que no lo sumamos. También se reunirá con los representantes de otras religiones. Esta es una cuestión que pasó un poco desapercibida cuando se daban las noticias en los medios de comunicación, pero que tiene una gran relevancia. ¿Y esto? ¿Por qué os lo pongo aquí? Gárgola. Vamos a ver el significado de gárgola. Caño o canal por donde se vierte el agua de los tejados y de las fuentes. Se utilizaban en la arquitectura ojival a partir del siglo XIII y representaban generalmente animales o seres fantásticos. Y aquí vemos en la fotografía gárgolas del ábside de la Catedral de Barcelona. Veis que son unos animales bastante curiosos, por decirlo de algún modo. Y aquí vemos una serie de gárgolas, que estas ya no son precisamente de la Catedral de Barcelona. Volvamos ahora a noticias. El Papa encontraría un aliado inesperado en Sarkozy. Sarkozy, que se define como un católico cultural y asiste a misa solo ocasionalmente, está pidiendo un rol más activo de la religión en la vida pública y un mayor reconocimiento de las raíces cristianas de Europa. Y esto lo está diciendo un presidente de Estado, y nada más ni nada menos que de Francia. El domingo pasado en Cerdeña, el Papa dijo que Italia necesitaba una nueva generación de políticos católicos comprometidos con sus creencias religiosas para guiar el futuro del país. Ya veis quién tiene que ir guiando el futuro del país. Aunque nadie prevé que el pontífice vaya tan lejos en Francia, donde la división entre la Iglesia y el Estado está consagrada en la identidad nacional, algunos creen que Benedicto XVI presionará por lo que ha llamado un laicismo saludable. Sé que la gente me acusa de estar demasiado interesado en la religión. No estoy cuestionando el sistema secular, dijo Sarkozy en enero pasado, tras una serie de comentarios positivos sobre la fe y repetidas citas sobre Dios en sus discursos en el exterior. Desde la introducción en 1905 de una ley que consagra la separación de la Iglesia y el Estado, en Francia, mezclar la religión con los asuntos públicos se ha convertido en un tabú. Pero Sarkozy considera que esto es un laicismo negativo y, en cambio, quiere un laicismo positivo, que valore la esperanza que produce la fe y autorice subsidios estatales para grupos religiosos, cristianos o no cristianos. Más gárgolas. ¿Otras más? Pertenecientes al mismo edificio. Sigamos con noticias. El Papa viaja mañana a París, primera etapa de su peregrinación a Lourdes. Y vamos a extraer de esta noticia: será de poco más de 24 horas, pero con una apretada agenda que incluye un encuentro con el presidente francés Nicolas Sarkozy, otro muy esperado con el mundo de la cultura, uno con los sacerdotes, otro breve con la comunidad judía y uno más con los jóvenes. Todos estos grupos fueron encontrados por el Papa. Vamos a ver más cosas. Durante esa visita, Sarkozy tomó posesión del título de canónigo de honor de la Basílica de San Juan de Letrán, un privilegio que se remonta a 1604, durante la monarquía francesa de Enrique IV, y que pasó a los presidentes galos. Y teóricamente es laico el país. Según Tauran, será un discurso iluminador.
A mí esta palabra me escuece un poco cuando ya hemos visto en todas las conferencias lo que hay detrás de esta palabra precisamente. Y de acuerdo con otras fuentes vaticanas hablará de las raíces cristianas de Europa y lo que ha supuesto el cristianismo para Occidente, así como del binomio fe-razón. De nuevo Europa y de nuevo fe-razón, dos temas que apasionan al Papa alemán, que no se cansa de decir en todos los foros competentes que Europa no puede y no debe renunciar a sus raíces cristianas, ya que son un componente dinámico de su civilización. Fijaros cómo está presionando continuamente al respecto. Pero también lo está al rezo del rosario, ya que la Virgen, cuando se apareció, llevaba uno en la mano y, según contó la niña, pasaba entre sus dedos las cuentas, lo que propició que ella comenzase a rezarlo, una tradición que se repite todos los días en el santuario. Está hablando de Lourdes y de Bernadette, la niña que tuvo la aparición, según se comenta. Fijaros, el rosario como una gran clave. Más gárgolas. Yo no sé si os vais fijando en las formas que van teniendo. Yo diría que son, irónicamente, formas que me acercan a Dios. Una se parece a Benedicto. Bueno, yo no me meto en eso. Fijaros en esta otra. Y ahora, recibimiento del Papa en el aeropuerto de Orly por parte de Nicolas Sarkozy. Sinceramente, a mí me mira alguien así y tengo algunos problemas. Más gárgolas. Fijaros siempre qué formas tan horripilantes. Sigamos con la noticia. El Papa llega a Francia para dar un nuevo impulso a la Iglesia Católica. Y vamos a extraer de esta noticia: el Papa Benedicto XVI inicia el viernes su primera visita a Francia, la llamada hija primogénita de la Iglesia. Esto es muy significativo. Quiere decir que Francia tiene un gran peso para la Iglesia Católica, para dar un nuevo impulso a una Iglesia Católica que pierde influencia y definir una nueva orientación de las relaciones entre la religión y el Estado. O sea que a lo que va, ¿a qué es? Fue precisamente a esto, a religión y Estado. Esta separación tan fuerte, tan implantada, algo debe de cambiar. Y realizó, curiosamente, 11 discursos. ¡Qué casualidad! Eso es lo que iba a realizar, 11 discursos, y así fue. Siempre sus números mágicos. En su primer gran encuentro en el Palacio del Elíseo, el Papa se reunirá con el presidente Nicolas Sarkozy, en quien tiene un importante aliado en su misión de definir las nuevas relaciones entre la religión, la sociedad secular y el Estado. En diciembre pasado, durante su visita al Vaticano, el mandatario francés, que fue allí 2 veces divorciado, desarrolló la idea del laicismo positivo, que considera que las religiones pueden hacer un valioso aporte a la sociedad moderna. En la misma ocasión, durante un encuentro con dignatarios católicos, Sarkozy destacó las profundas raíces cristianas de Francia, y esto no son palabras del Papa, sino de Sarkozy, y afirmó la supremacía del cura o el pastor sobre el maestro a la hora de transmitir grandes valores. Impresionante, ¿eh? El presidente de la nación diciendo que por encima del maestro está el cura o el pastor. Casi nada. Y eso que el Estado es laico. Estas afirmaciones de Sarkozy, que provocaron gran revuelo en algunos sectores de la sociedad francesa, preocupados por sus repercusiones sobre el laicismo, principio constitucional y uno de los pilares republicanos, fueron, como es de suponer, muy bien acogidas en el Vaticano. Si no supiéramos para quién trabaja Sarkozy, no entenderíamos nada, por supuesto. Esto significa que este laicismo no es ciego y que reconoce el hecho religioso. Esperamos que ese concepto de laicismo abierto a la religiosidad se convierta poco a poco en un hecho. Se convierta poco a poco en un hecho. Declaró recientemente al diario católico francés La Croix el cardenal Tarcisio Bertone, brazo derecho del Papa. Y cuando este señor dice algo, como cuando lo dice el Papa, cuando pronostica que algo va a suceder, sucede. Y no por inspiración del Espíritu Santo, sino porque es la trama que ellos van trabajando para que se realice. Más gárgolas, curiosas estas caras. Bastante demoníacas y alguna un poco, bueno, no sé si graciosa o cómo definirla. Más.
Benedicto se reunirá por separado con líderes de la comunidad judía francesa. Fijaros qué distinción siempre realiza con el mundo judío. ¿Por qué será? Algún día trataremos sobre algo muy importante que debe acontecer en Israel y por lo que están trabajando ellos y que ya dijimos nosotros en un principio en las primeras conferencias. El tercer templo de Jerusalén. El Vaticano tiene que terminar en Jerusalén. De eso hablaremos más adelante, pero en otra conferencia. Fantástica cara, súper elevadora. ¿Y de dónde eran todas estas gárgolas que aquí veis? Pues de Notre Dame. Y fue donde precisamente el Papa ofició. El Papa pide a Francia que se mantenga la religión en la sociedad, y de aquí vamos a hacer más extracciones. El Papa Benedicto XVI comenzó el viernes una visita de 4 días a Francia y pidió a los franceses que mantengan a Dios en sus vidas y permitan que la religión ayude a crear un mundo mejor. Los esquemas tienen que cambiar. En una reunión con el presidente Nicolas Sarkozy en el Palacio del Elíseo, en el centro de París, el pontífice de origen alemán elogió a Francia tanto por las profundas raíces cristianas de su cultura como por el sereno y positivo diálogo entre la fe y el poder. Sarkozy, quien ha roto el tabú político al hablar abierta y positivamente sobre el rol de la religión en la sociedad, dijo que sería un disparate para Francia ignorar su larga historia de pensamiento cristiano sobre Dios, el hombre y la naturaleza. Casi nada cómo se define. Pero la religión regresó a la vida pública en los últimos años, especialmente debido al crecimiento del Islam. Qué curioso. Y a que los católicos franceses opinan cada vez más sobre temas sociales. O sea que, por la situación del mundo islámico y el crecimiento también en su país, aparte de que los franceses opinan más socialmente, pues ¿qué pasa? Que la religión regresa a la vida pública. Muy significativo. A veces la gente se pregunta, ¿y por qué tanta inmigración ha venido a Europa? Básicamente de países del sur de Europa, del continente africano, del Magreb, sobre todo. Por algo tenía que suceder. Las cosas no se dejan que pasen porque sí. Hay una planificación detrás de todo eso. Y ya veis a qué va respondiendo esa planificación. ¿Qué son las consecuencias que aparecerán con todo esto? Sarkozy, quien se ha divorciado en 2 ocasiones, pero se considera a sí mismo un católico cultural que no practica la religión, rompió con el protocolo y acudió a recibir al pontífice al aeropuerto de Orly, que es de la fotografía que antes habíais visto. Romper con el protocolo y acudir a recibir al Papa en el aeropuerto. Inaudito. Benedicto XVI dijo que la Iglesia puede guiar a los jóvenes a vidas responsables y ayudar a los pobres, y dijo que estaba muy preocupado por el estado del planeta. ¿Cómo se puede estar preocupado por el estado del planeta? Por las situaciones de conflicto, pero lógicamente por otro gran punto que está en debate, que es el cambio climático. Ya vimos que en Australia lo trató, no se va a quedar solo allí. ¿Y ahora qué vemos aquí? Quimera de una de las torres de Notre Dame de París. Definiciones de quimera: creación del espíritu tomada como realidad, pendencia, riña. Otra definición de quimera, en plan mitológico: monstruo fabuloso que vomitaba llamas y tenía cabeza de león, vientre de cabra y cola de dragón. Belerofonte le dio muerte. Esto en otras teorías de mitología, ¿no? ¿Por qué ponemos esto aquí? Pues vamos a verlo. Distintas quimeras, unas figuras también un poco esperpénticas. Y ahora vamos a sacar de esta noticia musulmanes ofendidos por omisión alguna noticia más. Vamos a recuperar, bueno, vemos un poco más de gárgolas, todas preciosas. Bueno, si esto no es demoníaco, no sé qué será. Y vamos a leer. Benedicto se reunió antes durante el día con líderes judíos franceses. Por la noche, representantes protestantes debían asistir a un servicio de plegarias conducido por el pontífice en la Catedral de Notre Dame. O sea que los protestantes van a la Catedral de Notre Dame, ya veis, ¿a qué?
Y luego, a los judíos les dijo que la Iglesia Católica condena toda forma de antisemitismo y elogió la contribución judía a la política, cultura y arte de Francia. Vemos cómo va fusionando distintos núcleos religiosos. Repitió las palabras de Pío XII, ser antisemita es ser también anticristiano. Espiritualmente somos todos los cristianos semitas, citó en las palabras de Pío XI en 1938. Fijaros cómo ya no se puede decir nada contra el antisemitismo según la propia Iglesia Católica. Yo estoy de acuerdo, no hay que ser antisemita, pero estamos confundiendo unos términos que en otro momento hablaremos más en detalle. Su discurso aludió a dilemas que enfrenta la sociedad actual, específicamente entre los polos de la arbitrariedad subjetiva y el fanatismo fundamentalista. ¿Por qué remarco tanto fanatismo fundamentalista? Ya hemos ido viendo a través de estas conferencias, y lo vamos a ver aún más, que para ellos el fanatismo fundamentalista no solo es el mundo islámico, llevado al extremo del terrorismo, sino que son las religiones cristianas, llamadas también sectas, que leen la Biblia literalmente y por tanto la interpretan literalmente, y no bajo el auspicio y el visto bueno de Roma. Para ellos estos son fanatismos fundamentalistas, y estas personas que creen estas cosas denuncian, como hemos hecho nosotros en estas conferencias, lo que hay detrás del Vaticano, y que su poder precisamente no proviene de parte de Dios, y de todo lo que van a hacer. Por eso ellos van marcando la pauta. Sería un desastre que la cultura europea de hoy solo pudiera concebir la libertad como una ausencia de obligación, lo que inevitablemente conduciría al fanatismo y la arbitrariedad, advirtió. Lo que proporcionó el fundamento de la cultura europea, la búsqueda de Dios y la disposición a escucharlo, sigue siendo hoy la base de toda cultura genuina, dijo. Por tanto, si algo no va acorde a esto, no es una cultura genuina. Los líderes musulmanes dijeron estar impresionados por el discurso papal de alto vuelo intelectual, pero lamentaron no escuchar respuestas concretas a la división entre las comunidades musulmana y cristiana. Estos se quejaron más que los demás, porque su trato nunca es exactamente igual. Lo que sí es cierto es que vamos a ir viendo cómo estos detalles van cambiando, y el mundo musulmán se les está acercando porque ellos han ido trabajando para esto, pero desde los dos lados. La misión de nuestra generación es la de enfrentarse a los polos del fundamentalismo y el fanatismo. Caray, pues si esa es su misión, quiere decir que nosotros que estamos diciendo estas cosas lo vamos a pasar mal. Eso está clarísimo. El Antiguo y el Nuevo Testamento no son un texto único, sino un conjunto de libros milenarios. Estos libros se implementan los unos con los otros. La Biblia precisa de la unión y el conjunto en el cual cobró vida. Y vamos a ver aquí una quimera comiéndose, yo no creo que sea un pollo frito. La verdad es que, ya veis, a mí no me le va para nada esto, pero bueno. Y estas otras formas, fantásticas, nunca mejor dicho. El Papa apuesta por una laicidad sana y denuncia el gran desconocimiento de Dios. Y vamos de aquí a sacar la defensa de las raíces cristianas de Francia y Europa y la apuesta por una laicidad sana, marcaron la primera jornada de la visita del Papa a París, donde denunció que en las ciudades ya no hay altares y Dios se ha convertido en el gran desconocido. Si él advierte esto, quiere decir que esto debe cambiar. Benedicto XVI hizo escala en París, donde fue recibido con todos los honores por el presidente Nicolas Sarkozy y donde desarrolló una apretada agenda de marcado carácter político y cultural. Esto no es solo religioso, político y cultural. Tras el encuentro, todas las miradas se trasladaron al Colegio de los Bernardinos, edificado en 1247 por los monjes cistercienses. ¿Os suenan de algo? Donde el Papa pronunció una lección magistral ante el mundo de la cultura, en la que disertó sobre el origen de la teología occidental y de las raíces de la cultura europea, y en la que subrayó que a través de la razón se puede llegar a Dios. ¿Creéis que es casualidad que fuera precisamente a este colegio de los Bernardinos, de monjes cistercienses? ¿Quiénes eran estos personajes? Pues ellos eran monjes
que pasaron a ser guerreros. ¿Quiénes eran monjes guerreros también? Los templarios, ¿no? Pues hay una gran relación entre unos y otros. Y curiosamente, parece ser que la Iglesia Católica y ellos no coinciden. Y en cambio, ya veis por dónde va. Vamos a ir viendo más cosas. Benedicto XVI añadió que una cultura meramente positivista que circunscriba al campo subjetivo como no científica la pregunta sobre Dios sería la capitulación de la razón, la renuncia a sus posibilidades más elevadas y, consiguientemente, una ruina del humanismo. ¿Cómo puede decir el Papa ruina del humanismo? ¿Qué es el humanismo? Lo hemos visto en estas conferencias. Proviene de la masonería. Y en cambio él está hablando de que no se puede arruinar el humanismo. Qué cosa tan extraña. ¿Y van contra las sociedades secretas? ¿Van contra la masonería? ¿Lo están apoyando? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo juegan con las palabras así? Cuyas consecuencias no podrían ser más graves. Benedicto XVI se reunió también con representantes de la comunidad judía, a los que dijo que la Iglesia se opone a cualquier tipo de antisemitismo para el que no haya alguna justificación teológica aceptable. No hay ninguna. Y es verdad. La jornada concluyó con un encuentro con los jóvenes en el atrio de la Catedral de Notre Dame, a los que animó a no tener miedo para proclamar el Evangelio a sabiendas, atención a esto, que venerar la cruz a veces también lleva consigo el escarnio e incluso la persecución. Venerar la cruz. Cuando entráis en iglesias católicas, cruces hay, ¿verdad? ¿Y la gente qué hace ante la cruz? La venera. Algún día hablaremos de cuál es el verdadero significado de esa adoración a la cruz. Si viene de una adoración a donde murió Jesucristo o se remonta a tiempos paganos babilónicos. Vamos a quedar sorprendidos con todo esto. Algo se adentró en el mundo católico al respecto. Más quimeras, todas preciosas, como podéis comprobar. Esta de la derecha es impresionante, la de la izquierda nos mira con una cara. El Papa defiende un laicismo abierto a la religión y condena el fanatismo. Benedicto XVI condenó este viernes en París el fanatismo y coincidió con el presidente francés Nicolas Sarkozy en reclamar un laicismo más abierto a la religión en el primer día de una visita de 4 a Francia, la primera de su pontificado. El Papa advirtió que la actual generación debe hacer frente a los extremos de la arbitrariedad subjetiva y del fanatismo fundamentalista. Y, bueno, ya veis, ante 700 intelectuales y académicos, precisamente en los Bernardinos. Sería fatal si la cultura europea de hoy llegase a entender la libertad solo como la falta total de vínculos y con esto favoreciese inevitablemente el fanatismo y la arbitrariedad, sentenció. Vamos a seguir avanzando. El Papa advirtió que la actual generación, bueno, es lo que hemos leído antes, y vemos que esto se va repitiendo en las noticias porque es de suma importancia para ellos. Vamos a avanzar un poco más. El Papa se dio un baño de masas en el centro de la capital. Un baño de masas. Vamos a ver luego otras palabras que nos van a recordar algo más. Y fijaros, en la catedral ofició unas vísperas antes de dirigirse a ¿cuántos jóvenes? 60.000, congregados en su explanada, ante quienes denunció la superficialidad de la moral disoluta, alertándolos del peligro de las pseudo-sabidurías religiosas o filosóficas. 60.000 jóvenes. Hagamos memoria. ¿Cuántas personas estaban en el estadio de los Yankees cuando él fue a Estados Unidos? Unas 60.000 personas. En Australia, donde se congregaron, Hyde Park, 60.000 personas. Aquí, 60.000 personas. ¿Qué pasa? ¿Que son los mismos que van dando vueltas? ¿Es una coincidencia? ¿O está bastante bien previsto que sea esta cantidad las personas que asistan? ¿Pero por qué 60.000? ¿Por qué el 6? Recordemos el número de la bestia, es 666. Y el 6 es un cómputo de esto. Pero esto lo vamos a tratar en la conferencia sobre el 666 con más detenimiento. Y de la cual ya os he hablado mucho que voy a decirla y espero que tarde o temprano la pueda hacer. Vemos más quimeras. Y con una vista tremenda sobre París.
Notre Dame, emblemático monumento de la historia de Francia. Vamos a ver ahora algo curioso. Esta catedral sustituía a otra, la de Saint-Étienne, que también fue edificada sobre otro templo, en este caso pagano, una práctica frecuente, y tan frecuente, porque normalmente todas las iglesias y catedrales siempre han sido construidas sobre edificios paganos o asentamientos paganos anteriores. Sencillamente se cambiaba el lugar de adoración que esa gente había elegido como lugares energéticos que les transmitían ciertas cosas, para edificar sus lugares santos, y que la gente siguiera yendo allí. ¿Pero es solo por esto, o porque ellos también creen en que precisamente algo se transmite en esos lugares? Tenedlo presente esto. Los revolucionarios instauraron el culto a la razón, que recibió homenaje el 10 de noviembre de 1793 con una fiesta de la libertad que se celebró en la catedral. Poco después se prohibió el catolicismo y la catedral se convirtió en almacén. Esto en el libro que os dimos las semanas anteriores, en la última conferencia, cuando hablamos del tema de la visita del Papa a Australia, os dimos el libro El conflicto de los siglos, ¿lo recordáis? Allí lo vais a encontrar muy ampliado. Aquí aún tengo más libros, para los que los queráis, os los puedo pasar. Recuperada para el culto en 1802. 1 y 8, 9 y 2, 11. Qué casualidad. La coronación del emperador Napoleón I también tuvo como escenario Notre Dame. Curioso, ¿eh? Y teóricamente él era el que hizo coger al Papa y encerrarlo. Pero, ya veis, vamos a ver, mira, más quimeras, estas guardaditas y estas preciosas, vamos. Y esta sí que yo encuentro que es una imagen muy bella, la catedral, es preciosa, pero precisamente todo lo que estamos viendo de estas quimeras están precisamente aquí. Qué cielo tan curioso, ¿eh? A alguien sé que esto le va a hacer mucha gracia cuando vea los DVDs, los chemtrails. Bueno, hay personajes que incluso parecen sacados de la ciencia ficción actual, ¿no? Pero yo creo que es al revés. Ya veis qué imágenes tan celestiales, ¿no? Y esto está presidiendo precisamente Notre Dame, un lugar donde se va a adorar a Dios. Esta es la fachada principal, la más conocida quizás. Bueno, ante esto no sé si da ganas de meterse en ese edificio, pero bueno. Y ante esto, visto así, yo creo que menos. Y aquí tenemos al Papa en el atrio de la Catedral de Notre Dame en París, ahí dentro. Y ahí fuera hay esto. Y aquí Notre Dame, interior, el altar, y Napoleón Bonaparte fue coronado en su interior, en este sitio. Benedicto XVI llega a la explanada de los Inválidos en París para una misa multitudinaria, precisamente el día 13. Y Benedicto XVI llegó hoy a la explanada de los Inválidos, donde un mar de fieles le aguardaba para una misa solemne. Un mar de fieles. ¿Recordáis cuando tratamos las profecías del libro de Daniel? ¿De dónde salía la cierta bestia? ¿De un qué? De un mar. Y nosotros demostramos, como en propios textos bíblicos y en expresiones gramaticales habituales, el mar significan las muchedumbres. Curiosamente, otra vez, precisamente, el Papa, representante de esta bestia, bañada por un mar de fieles. El Papa acusa al mundo moderno. Vamos a ver de qué. En su segundo día en París, el pontífice celebró una misa para unas 200.000 personas en los Inválidos de París, un complejo de edificios militares iniciado por Luis XIV en el siglo XVII y que alberga el sarcófago de Napoleón Bonaparte. Teóricamente eran su rival. ¿No ha creado nuestro mundo moderno a sus propios ídolos? Dijo, recordando a los antiguos paganos que adoraban estatuas de oro y plata. Fijaros bien en estas palabras. El Papa está denunciando a que los paganos adoraban estatuas de oro y plata. Cuando entráis en una iglesia y en una catedral, ¿qué encontráis? Imágenes que son ¿de qué? ¿Solo maderita y eso ya está? Algunas veces sí,
Pero muchas veces oro y plata recubren esas imágenes, entre otras cosas. Desde su llegada a Francia, el Papa se ha referido a lo que algunos ven con el renacimiento de la identidad católica en Francia, donde la separación de Iglesia y Estado es parte de la mentalidad nacional. Pero la religión ha resurgido como un factor en la vida pública, especialmente ante la propagación del islamismo, y los católicos franceses están interviniendo con mayor frecuencia en asuntos sociales. La gente siempre subestima las cifras de asistentes a estos eventos, pero la Iglesia en Francia es muy fuerte, dijo Beatriz de la Bellier, que asistió a la misa con sus 4 hijos. El Papa condena la idolatría y dice que el amor al dinero es raíz de todo mal. Desde primeras horas de la mañana, ríos de gentes llenaron los inválidos y zonas adyacentes. Es curioso, ¿eh? Siempre las aguas en multitud. No tengáis que ver con la idolatría, afirmó, citando al apóstol San Pablo, a la vez que subrayó que ese llamamiento sigue siendo válido en la sociedad actual. ¿Acaso nuestro mundo contemporáneo no crea sus propios ídolos? ¿No imita tal vez sin saberlo a los paganos de la antigüedad, desviando al hombre de su verdadero fin de vivir para siempre con Dios? Se preguntó el obispo de Roma, que añadió que ídolo, además de imagen, también significa espectro, fantasma y vana apariencia. Y yo me pregunto, ¿no son ídolos lo que están dentro de las iglesias y de las catedrales? ¿Cómo ellos, que adoran ídolos, pueden ir diciendo que no hay que adorar ídolos? Sencillamente, la excusa, se pasa eso al aspecto económico solucionado. El ídolo es un señuelo, pues desvía al hombre de la realidad, para encadenarlo al reino de la apariencia. Pero ¿no es esta una tentación propia de nuestra época?, añadió el Papa, que agregó que la codicia insaciable es una idolatría, que por ella muchos se apartaron de la fe y que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pues yo no sé quién estaba invirtiendo en muchos sitios para hablar así. El Papa Ratzinger agregó que la idolatría es una falta grave, un escándalo, una peste, y que el dinero, el afán de tener, de poder e incluso de saber desvían al hombre de su verdadero fin, que es Dios. Yo no niego estas palabras. El Papa teólogo volvió a subrayar que la razón no está en contradicción con la fe, pero advirtió que lo que desencamina al hombre de esa perspectiva es el culto a los ídolos, y la razón misma puede fabricarlos. Pues si esto no es una contradicción, ¿qué es? El Papa Ratzinger agregó que la idolatría es una falta grave, un escándalo y una peste. Recordad esta frase, porque entonces, ¿qué hacemos con el mandamiento de Éxodo 20 que dice no adorar imágenes y que ellos han suprimido en su catecismo? ¿Cómo cuadra todo esto? Vamos a avanzar un poco más. Benedicto XVI distribuyó la comunión siguiendo el antiguo ritual. Atención a esto. Es decir, entregándole en la boca al fiel arrodillado, uso que ha vuelto a recuperar con el objetivo de incrementar la devoción y el misterio. Según dijo recientemente el maestro de ceremonias del Vaticano, Guido Marini. O sea que se está volviendo atrás. Y recordad que las profecías apuntaban a eso. El Papa ve ídolos contemporáneos, el afán de tener y el de saber. Allí lo veis en la imagen de la derecha, creo que una imagen muy curiosa, como las multitudes siempre aclamándolo. Yo me pregunto, si esto lo hiciera, como dije ya una vez, cualquier otra denominación cristiana, diríamos que es una secta extraña, ¿no? Peligrosa, aclamar así a alguien. Bueno, ellos lo hacen habitualmente, y yo no puedo afirmar que eso sea bueno para nada, y bíblicamente mucho menos. Lo que desencamina al hombre de esta perspectiva es el culto a los ídolos, y la razón misma puede fabricar ídolos, decía él. Y ahora vamos a ver, Subirús es la pastora que afirmó que la Virgen María se le apareció, ¿cuántas veces? 18, en 1858. Hace ahora 150 años, según reza la tradición católica. 18 veces. Otra forma de decir 666. Qué casualidad, 18 veces es la cantidad de veces que se le apareció a la Virgen María a esta muchachita. Y en 1858, ¿qué sumamos? 1 y 8, 9, y 5, 14 y 8,
22, 2 veces 11, que ya sabéis lo que significa por las conferencias. Y ahora hace 150 años, 6. Como siempre, casualidades de números, ¿no? El Papa reza en Lourdes pensando en los enfermos y en las víctimas del terrorismo. Lourdes, Francia, 13 de septiembre, claro, el día de apariciones siempre, ¿no? Y pues él tenía que estar allí ese día. Afirmó el Papa en su primer discurso ante unas 60.000 personas. Volvemos. La niña a la que se le apareció la Virgen era en 1858. Y vamos a ver aquí, desde la terraza del santuario, el Papa se dirigió a los cerca de 60.000 participantes, ante los que dijo que Lourdes es uno de los lugares que Dios ha elegido para reflejar un destello especial de su belleza, por ello la importancia aquí del símbolo de la luz. Luz, iluminación. El pontífice recordó que desde la cuarta aparición, Bernadette encendía una vela en la gruta y la tenía en la mano izquierda mientras se aparecía la Virgen. De ahí que desde entonces se pongan miles de velas en este lugar de luz y paz. Benedicto XVI resaltó que Bernadette durante las apariciones rezaba también el rosario y tras exhortar a su rezo recordó que Juan Pablo II promovió vivamente la oración del rosario y lo enriqueció con nuevos misterios, los luminosos. Ñish, qué palabrita, otra vez. Desde 1858 se han registrado unas 7.000 curaciones inexplicables después de beber el agua, de las que solo 66 han sido consideradas como milagros por la Iglesia Católica. Y ahora vamos a ver qué es todo esto. Cerca de la Escuela Militar y el Campo de Marte se ubica el centro iniciado por Luis XIV para atender a los veteranos de sus ejércitos, muchos de ellos dedicados a la mendicidad y faltos de recursos. El edificio era una verdadera ciudad en pequeño, reglamentada según un sistema tanto militar como religioso. Llegó a albergar en el siglo XVII hasta 4.000 personas. Bajo el mando de sus oficiales estaban divididos en compañías y se organizaban talleres de zapatería, tapicería, etc. Y allí pues iban los inválidos al terminar las guerras y durante las guerras también. Y vamos a ver este recuadro. En el interior destaca el patio principal y la iglesia del Domo, con la notable cúpula. En este edificio se halla el Museo de la Armada y, sobre todo, la tumba donde reposan los restos de Napoleón Bonaparte, que fueron trasladados de la isla de Santa Elena a París en 1840 por iniciativa del rey Luis Felipe de Orleans. Desde 1940 contiene también los restos de su hijo, el llamado rey de Roma, así como los de varios mariscales, entre ellos Lyautey y Foch. Que si podéis buscad a estos personajes un poco su historia, ¿no? Es bastante interesante. Y aquí tenemos la tumba de Napoleón en el Domo de los Inválidos, colocada en una impresionante ataúd de madera, justo debajo de la cripta de la iglesia. Y él, teóricamente, combatió al Vaticano. Y fijaros en el suelo. Perdón, ¿puedes tirar en revés, sisplau? No sé si la imagen os recuerda algo que vimos ya en Australia. ¿Recordáis ese suelo? Dorado como si fuera un sol. Curioso, ¿eh? El Papa celebrará mañana misa ante miles de peregrinos ligados a Lourdes. El pontífice pondrá fin a su visita oficial a Francia y regresará a Roma hacia las 13 horas. No puede ser antes ni después, tiene que ser en las 13. El Papa llegó a Lourdes en el 150 aniversario de las apariciones de la Virgen. Y de aquí extraemos la explanada de Nuestra Señora del Rosario, como es conocida esa explanada, el Rosario. Si Juan Pablo II apretó tanto con el Rosario, este Papa está haciendo lo mismo. Algún día también trataremos en detalle de dónde surge el Rosario. Y aquí vemos otra frase que vamos a extraer. La celebración del oficio en un impresionante podio blanco de 30 metros por 20. ¿Cuánto sale si multiplicáis esto? 30 por 20, 600. Otra vez el 6 por en medio. ¿Y qué es esto? Cuerpo incorrupto de Bernadette Soubirous. Cuerpo incorrupto, ¿eh? Bernardita, esto está sacado de una página católica,
Fue enterrada en el cementerio del convento. 30 años después se debe proceder a la exhumación de su cuerpo, como exige la incoacción de la causa de beatificación. Exhumado en septiembre de 1909, en abril de 1919, luego en abril de 1925, el cuerpo incorrupto de Bernardita se conserva desde el 3 de agosto de 1925 en una urna relicario situada en la capilla del antiguo convento de Saint-Gilgard de Nevers. El rostro, pone aquí, que se volvió 18 veces hacia la Virgen María. Si en Nevers, a 800 kilómetros de Lourdes, se pueden ver el cuerpo y la cara de Santa Bernardita incorruptos y visibles, también en el santuario de Lourdes, atención, existe un relicario con reliquias de la santa, particularmente una costilla, en la capilla de San José de la Cripta. El 18 de febrero, en la fiesta de Santa Bernardita, las reliquias se llevan en procesión por la ciudad y son expuestas después para la oración. ¿Y esto no es paganismo? Pues yo no sé qué es esto. Adorar reliquias y pedazos de cuerpo de un ser muerto. Muy bíblico es esto, ¿sí? Pues vamos bien. Precisamente el texto bíblico dice, en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13 y 14 y 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Quién debe ser esas apariciones? La Virgen. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pero se disfrazan de ministros de justicia. Pues esto, ¿a quién se aplica si no? Por un lado aparentan lo bueno y por detrás ya sabemos el qué. Pues yo creo que el apóstol Pablo lo clavó a la perfección el texto y creo que es más que evidente. Y aquí vamos a extraer unas cuantas cosas más. La fiesta litúrgica de la Santa Cruz, que hoy conmemora la Iglesia, marcó el inicio de la homilía que pronunció el Santo Padre. La Iglesia nos invita a levantar con orgullo la cruz gloriosa para que el mundo vea hasta dónde ha llegado el amor del crucificado por los hombres, proclamó. El Papa unió este mensaje al de la Virgen a Bernadette, una de las personas a las que se apareció. En la primera aparición a Bernadette, María comenzó su encuentro con la señal de la cruz, indicó. Qué curioso, ¿eh? O sea, se le aparece la Virgen y la Virgen hace la señal de la cruz. ¿Sí? Pues el día que sepamos de dónde está sacada toda esta significación, veremos si eso viene de parte de Dios. Esto no niega que a Cristo se lo clavara en un madero, en una cruz, para nada. Pero no debemos confundir los términos por el cual unos la adoran a esa cruz y otra cosa es la cruz que aparece en la Biblia con la muerte de Jesucristo, nuestro Redentor. Es el gran misterio que María nos confía también esta mañana, invitándonos a volvernos hacia su Hijo. En efecto, es significativo que en la primera aparición a Bernadette, María comience su encuentro con la señal de la cruz, declaró el Papa. Más que un simple signo, Bernadette recibe de María una iniciación a los misterios de la fe. O sea, que recibe iniciación a los misterios de la fe. ¿Sabéis que cuando se habla de iniciados, a qué se está refiriendo? A doctrinas ocultas, sociedades secretas, Illuminatis, masonerías. Y curiosamente ellos utilizan los mismos términos. La señal de la cruz es de alguna forma el compendio de nuestra fe, porque nos dice cuánto nos ha amado Dios. Nos dice que en el mundo hay un amor más fuerte que la muerte, más fuerte que nuestras debilidades y pecados, añadió. Pues yo no recuerdo ningún texto bíblico donde los discípulos que estuvieron en esas escenas se fueran santiguando, haciendo la señal de la cruz. Es curioso que ellos lo hagan, ¿no? La misa celebrada por el Papa terminó con el rezo del Ángelus en latín. ¿Sabéis? Yo de pequeño sé que se hacían misas en latín, pero se fue perdiendo. Desde el Concilio Vaticano II se fue fomentando que el lenguaje de la misa fuera para todo el pueblo entendible, ¿no? Y ahora se está volviendo atrás. Ahí tenemos el santuario de Lourdes. Y de aquí vamos a ver más cositas. Fijaros, cuando se apareció la niña Bernadette Soubirós en 1858 le dijo la Virgen María, yo soy la Inmaculada Concepción.
María así desveló la gracia extraordinaria que recibió de Dios, la de ser concebida sin pecado, precisó el Papa. O sea que para ellos la Virgen María fue concebida sin pecado, única en todo el mundo. Bueno, vamos a ver algo más. El Papa manifestó que en el rosario, tan querido para Bernadette y los peregrinos, se concentra la profundidad del mensaje evangélico, introduce en la contemplación del rostro de Cristo y de esa oración con los humildes podemos sacar copiosas gracias. Vaya con el rosario lo que hace. Y aquí tenemos, el Papa pidió a los jóvenes que rechacen escuchar a los que pretenden que nos encerremos en el fatalismo. ¿Quiénes son los fatalistas? Teóricamente los que están diciendo de que algo va a pasar muy grave y que anuncian que van a haber unos cataclismos muy fuertes, una crisis tremenda, que ya estamos en ella, y eso se anunciaba desde hace muchos años por según qué grupos de personas, basados en textos bíblicos, y eso es fatalismo para ellos. Curioso, ¿eh? Y eso, pues, que rechacen escuchar incluso. Pues, si rechazan escuchar incluso, se van a preparar muy poco para lo que viene. Bueno, si seguimos avanzando, nos daremos un poco... El rezo del Rosario y Lourdes forman un binomio inseparable, ya que según la niña, la Virgen cuando se apareció llevaba uno en la mano y pasaba entre sus dedos las cuentas, lo que propició que ella comenzase a rezarlo, una tradición que se repite todos los días en el santuario. Todos habéis visto cómo se reza el Rosario y quizás alguno de vosotros lo ha hecho. Yo sé que alguien de aquí sí que lo ha hecho, seguro. Y las 40 bolitas se van pasando y se va pues haciendo esto, un rezo. Algún día hablaremos de cómo puede ser que las culturas paganas extendidas por el mundo tengan rosarios. Y curiosamente, alguien que se dice que es cristiano, esa entidad, esa bestia, promociona exactamente lo mismo, aplicándolo al cristianismo. Eso lo trataremos un día en detalle. Y vamos a ver un poco más de cositas, y ya casi terminamos este tema para entrar en otras cosas bastante interesantes. El Papa ofició hoy una misa en el santuario de Lourdes con miles de enfermos, ante quienes reconoció que el sufrimiento rompe los equilibrios de una vida, pero a quienes animó a no rendirse y mirar ¿a quién? A María, que da la fuerza para continuar la lucha contra la enfermedad y a favor de la vida. Algún día hablaremos en profundidad del estado de los muertos, y vamos a ver cómo María no está en el cielo intercediendo por nadie. Y eso está fundamentado en la Biblia, donde ellos teóricamente también se fundamentan, pero sabéis que se fundamentan más en la tradición. Pues bueno, a mí las cosas aquí no me cuadran para nada. Pedirle a María que haga esto. Pedirle a un muerto que interceda por mí para ayudarme a hacer cosas. ¿Y quién más íntimo que Cristo y María? Los que más que nadie son capaces de entendernos y apreciar la dureza de la lucha contra el mal y el sufrimiento, aseguró. Fijaros, se ensalza en la misma posición a Cristo que a María, casi. Quisiera decir humildemente a los que sufren y a los que luchan y están intentados a dar la espalda a la vida, que vuelvan la mirada a María. En su sonrisa maternal está escondida la fuerza para continuar la lucha contra la enfermedad y a favor de la vida. También junto a ella se encuentra la gracia de aceptar sin miedo ni amargura el dejar este mundo, a la hora que Dios quiera, manifestó el pontífice. La homilía fue un canto a la esperanza y de alabanza a la Virgen. Y bueno, aquí sigue diciendo más cosas sobre... Bueno, da vueltas a lo mismo. El Papa precisó que Cristo dispensa la salvación a través de los sacramentos y a los enfermos mediante la unción de los enfermos. Qué tradiciones tan extrañas bíblicamente hablando. Y este es el santuario de Lourdes, visto desde otra perspectiva. Y aquí vamos a ver algunos pequeños detalles. Incitó a un papel más destacado de la fe en la vida pública francesa y dijo a los obispos franceses que dejen más espacio en su iglesia para los tradicionalistas católicos. Sabéis que en Francia hubo el movimiento de Lefebvre, que se sublevó contra el poder del Vaticano, porque él era mucho más tradicionalista, y hay una línea conservadora tremenda allí. Estaban bastante marginados. Curiosamente ahora se los está recuperando. ¿Y a través de qué? De transigir también a volver a lo más antiguo y cerrado del mundo del Vaticano.
Mostró detalles de un catolicismo más tradicional que ha hecho hincapié durante su papado. En comparación con las misas celebradas por su predecesor Juan Pablo II, que visitó el lugar por última vez en 2004, hubo más oraciones en latín. También se usaron objetos de aspecto más antiguo, como cálices y candelabros durante la liturgia. Los obispos franceses fueron de los más críticos sobre el decreto emitido el año pasado por el Papa, que permitía un uso más frecuente de la vieja misa tridentina, cuando se pone de espaldas, el rito en latín que se utilizó durante siglos y que es el preferido por los tradicionalistas de la Iglesia. Todo el mundo tiene un lugar en esta Iglesia, dijo en referencia a los que prefieren la misa en latín a la nueva liturgia en los distintos idiomas introducida tras el Concilio Vaticano II en 1965, con lo cual se está echando una marcha atrás tremenda. En nombre de la unidad entre tradición y modernidad dentro de la Iglesia Católica, el Papa Benedicto XVI defendió durante su visita a Francia su adhesión a las prácticas litúrgicas antiguas como la comunión de rodillas y la misa en latín. Y ahora vamos a ver algunos detalles. Benedicto XVI aludía a los tradicionalistas e integristas apegados a la misa en latín y que rechazan la apertura del Concilio Vaticano II en cuanto a la libertad religiosa y al diálogo con otras religiones. Ya fuimos analizando que el Concilio Vaticano II, y si ahora lo vuelvo a constatar, estaba hecho con un fin, con un objetivo, y era ir otra vez cogiendo al mundo protestante en las filas del papado. Estaba muy bien tramado. Ahora, cuando ya se está consiguiendo esa unión, se vuelve a hacer marcha atrás en sus postulados. El radicalismo. Los fundamentalistas parecen tener en Roma un trato bastante favorable. Y esto molesta a cierto número de obispos que sufren en el terreno las presiones de estos opositores a Vaticano II, estimó el sacerdote jesuita Henry Madeleine. Otras prácticas litúrgicas o accesorios que habían sido desechados después de las reformas del Vaticano II han vuelto a ser de uso corriente durante el pontificado de Benedicto XVI, que comenzó en abril de 2005. Marini había explicado estos cambios en la necesidad de valorizar el sentido del misterio y de lo sagrado. O sea, el misterio, otra vez. La utilización de vestimentas litúrgicas que vienen de la época del Concilio de Trento, estamos hablando de años del 1545 al 63, y atención a esto, y de la contrarreforma católica, así como el retorno a detalles rituales dejados de lado después del Vaticano II, quieren destacar esta continuidad con las celebraciones que marcaron la vida de la Iglesia en el pasado, había indicado Marini. Contrarreforma católica. Se está volviendo a la contrarreforma, que es ir contra la reforma que fue motivada por el mundo protestante. Por tanto, ¿qué se está diciendo? Que se va a volver a lo mismo. Los protestantes que no estén en sintonía otra vez con ellos, lo van a pasar mal. Y no solo los protestantes, por supuesto. Santuario de Lourdes. Me gusta la pobreza que se ve aquí. Es extraordinario, me siento embelesada, confiesa Anne-Lise al escuchar por primera vez en vivo a Benedicto XVI. Aquí hay una atracción espiritual muy fuerte. Claro que creo en los milagros, señala. Esto es lo que notan en estos lugares y cuando hay personas haciendo estos rituales. Pues fantástico, una obra muy divina. Y de aquí vemos el Papa convencido de que los tiempos son propicios para un retorno de Dios. Madre mía lo que está diciendo aquí. ¿Qué es el retorno de Dios? ¿No hemos hablado nosotros del retorno de Cristo, de su segunda venida? Pues él está diciendo que está convencido de que los tiempos son propicios para el retorno de Dios. Caray. Benedicto XVI está convencido de que los tiempos son propicios para un retorno de Dios y que la cultura y sus intérpretes son los vectores privilegiados del diálogo entre la fe y la razón entre Dios y el hombre. En Lourdes se reunió con todos los obispos franceses, ante los que dijo que la Iglesia defiende con firmeza la indisolubilidad del matrimonio, y aunque rodea del mayor afecto a los divorciados y vueltos a casar, no puede aceptar las iniciativas que tienden a bendecir las uniones ilegítimas. Otra vez, radicalización. En esas palabras, los observadores vaticanos vieron una advertencia ante los casos registrados en Francia de sacerdotes que han bendecido a parejas de católicos divorciados y vueltos a casar, a los que se ha permitido además comulgar, lo que prohíbe la Iglesia.
Tras este viaje, el Papa viajará en octubre al santuario de Pompeya, en el sur de Italia, donde se venera a la Virgen del Rosario. O sea, es como el juego de la oca, pero en el sistema de la Virgen y Rosario. Está yendo a lugares donde se adora a la Virgen y Rosario. De nuevo el Rosario ligado al misterio de Lourdes. Y esta es la impresionante basílica subterránea de San Pío X en Lourdes, Francia. Realmente impresionante, ¿eh? Mientras en la calle algunos medios de comunicación, la oposición y sectores de la sociedad criticaban las deferencias del presidente al sumo pontífice y la posibilidad de que pusiera en peligro la separación del Estado y la Iglesia. Se lo están oliendo, ¿eh? En su homilía el Papa condenó la idolatría y aseguró que el amor al dinero es raíz de todo el mal. La noche anterior se dirigió a decenas de jóvenes en la explanada de Notre Dame para alentarles a dar testimonio de Dios y para resaltar los peligros de la superficialidad de la fe y la moral disoluta. La moral disoluta. Hemos vivido en unos tiempos ya de una moral que se permite todo. Ahora la cosa va a cambiar, tenerlo presente. Lo está anunciando y lo va a hacer. Vamos a avanzar un poco más. Esto los que estáis en casa podéis leerlo perfectamente mejor. François Fillon también le daba créditos. Y ahora vemos aquí. En su editorial, Le Monde señala hoy que los viajes del Papa a Francia siempre han tenido un efecto dopante sobre los católicos y considera que la acogida dispensada a Benedicto XVI en el Elíseo y por centenares de intelectuales demuestra un interés reforzado por el hecho religioso y el pensamiento cristiano. La paradoja es que mientras la curiosidad por el cristianismo progresa en Francia, y esto debéis tenerlo presente, la estructura de la Iglesia se debilita, según la editorial de Le Monde. Vamos a ver si la estructura se debilita o no, pero fijaros en el detalle. La curiosidad por el cristianismo progresa en Francia, y está siendo así. Vamos a ver cómo hay la recristianización de Europa, mejor dicho, la recatolización de Europa. Y en la próxima conferencia que hablemos sobre el Sínodo de Obispos, veremos cuál es su hoja de ruta, que ya han empezado a hacer. Y prepararos porque hemos llegado a un extremo del péndulo que va a volver atrás. Y cuando vuelve atrás de verdad. En catalán, bany de multituds del Papa a Lourdes. Baño de multitudes del Papa a Lourdes, decía un periódico. Y el Papa, pues, ¿qué hizo? Analizó la crisis de la familia y dio una parte de la culpa a la ley. Caray. Que busca acomodarse a las costumbres y a las reivindicaciones de personas o de grupos particulares que promueven el bien común de que promover el bien común de la sociedad. Se está poniendo ya muy serio en la política. Y esta foto, toda curiosa, no sé qué sistema piramidal también puesto, de velitas, y encima la Virgen. Y ahora vamos a ver qué nos dicen los salesianos. Caray. Impresionante foto, ¿eh? No un triángulo, dos. Bueno, vamos a ver. Inmaculada Concepción es la prerrogativa con la cual reconocemos que la Madre del Señor, por gracia especial de Dios, fue exenta del pecado original. Caray. En las apariciones de Lourdes, Francia, en 1958, ella misma se declaró a San Bernadette Soubirous como la Inmaculada Concepción, a esta santa. El dogma de la Inmaculada Concepción de María fue solemnemente definido y proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854. Curiosamente, ¿cuántos años pasaron hasta la aparición? 4. Y ellos habían proclamado ya esto antes. Muy digno es de María ser creada sin mancha de pecado para ser la nueva Eva, la madre de la humanidad, y de la nueva creación en Jesús el Mesías, quien con su vida, su muerte y resurrección es el único salvador de la historia. Esto es lo único cierto que creo que van diciendo. Y en esa misma fecha, Domingo Savio inicia el asociacionismo juvenil salesiano con el grupo de la Compañía de la Inmaculada en el Oratorio San Francisco de Sales de Don Bosco en Baldocco, Turín, Italia. Juan Bosco, inicialmente, difundió la devoción a la Madre de Jesús bajo la advocación de Inmaculada. Posteriormente añadió la invocación de auxiliadora del pueblo de Dios. La Iglesia hoy la reconoce y venera como Inmaculada y auxiliadora de los cristianos.
y nos ponemos bajo su protección en el seguimiento de Jesucristo. No, notaba unos ronquidos solo. ¿Vamos? Perfecto, esta es la espontaneidad del directo. Vamos a ver estas imágenes que son tremendas. No os perdáis precisamente lo que vais a ver ahora. A ver qué pilláis vosotros en todo esto, ¿vale? Esto es Lourdes. Esto también. Mirad bien estas imágenes, ¿eh? Yo no sé qué vais notando aquí. ¿Habéis visto algo? Vamos a verlo. ¡Patam! Caray. ¿No recuerda ninguna otra cosa que vimos cuando el Papa fue a Estados Unidos? Exactamente igual, en una disposición más o menos súper parecida. Como siempre, el altar un poco separado en la disposición de pirámide respecto al otro. Fijaros. Otra vez la casualidad, ¿no? Casi nada. Pero vamos a ver otra cosita. Bueno, yo, sinceramente, cuando saco sus fotos, no lo hago con mala intención de su expresión facial. Es que, sinceramente, cuesta encontrar alguna que sea distinta. Pero esta me interesaba por la mitra, por lo que lleva en la cabeza. Cada uno tiene la cara que tiene. Aunque si la cara es el reflejo del alma. Flor de pétalos rojos con forma de símbolo solar, que es lo que llevaba encima de la mitra. ¿Recordáis los otros signos de al lado de la florecita? Los vimos en las anteriores conferencias. Símbolos solares. Ahí lo tenemos puesto, ¿vale? ¿Lo veis bien? Parte frontal de la mitra. Cada florecita tiene 6 pétalos. ¿Vale? Y curiosamente tiene 3 por delante, pero lo mismo por detrás. 3 flores de 6 pétalos. Qué casualidad. 6, 6, 6. Por detrás también. Lo mires por donde lo mires, 666. Bueno, pues nada. Ya estamos adentrándonos en el otro tema, pero antes vamos a ver unos pequeños detalles. Esto lo podéis ver en casa, tranquilamente, mejor, para ganar un poco de tiempo. Y fijaros, la frase anterior un poco distinta. El pontífice también recordó su encuentro con todos los obispos de Francia y aseguró que ha compartido con ellos la convicción de que los tiempos son propicios para un retorno a Dios. Antes hemos visto que eran tiempos propicios para el retorno de Dios. Pero es que ahora nos está diciendo que es el tiempo para un retorno a Dios. Si este es el tiempo para el retorno a Dios, quiere decir que algo va a cambiar en la sociedad para que la gente pueda estar preparada para ese recibimiento de Dios. Pero esto es lo que ellos van a provocar, pero que Dios por su parte va a hacer también la suya, y con mucha más fuerza, porque Dios va a preparar un pueblo y lo está preparando ya para su regreso, que va a ser pronto, como hemos visto en las conferencias. El tiro les va a salir por la culata, pero antes nos lo van a hacer pasar mal. Y aquí ya estamos terminando. Concluyó Benedicto XVI este lunes su primer peregrinaje al santuario mariano de Lourdes, donde profesó su profunda fe por la Virgen. El avión en el que el Papa volvió a Roma partió del aeropuerto de Tarbes-Lourdes hacia las 13:20 locales. 1 y 3, 4 y 2, 6. Ay, qué casualidad. La peregrinación del pontífice, antiguo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que ya sabéis que es el antiguo movimiento de la Inquisición, cargo en que se fraguó una reputación de férreo guardián del dogma, también incluyó una reunión con los obispos franceses el domingo, ante quienes reafirmó los valores tradicionales de la Iglesia. Benedicto XVI cargó así contra los divorciados vueltos a casar, insistiendo en la indisolubilidad del matrimonio, y salió en defensa de la celebración de la misa en latín. Quedaros con todo esto porque ya veis que está marcando unas pautas. Y ahora, pues ¿qué vemos aquí?
a ver si lo vemos un poco más grande, el avión que trasladó al Papa, un Airbus 321 de la compañía Air France, 3 y 2, 5 y 1, 6. Bueno, no, son casualidades, tranquilos. Noticia de televisión española, Francia, Vaticano. La prensa gala resalta el éxito popular de la primera visita del Papa a Francia. No está mal. Y ahora hacemos un salto y vamos a ver, el Papa anuncia su primer viaje a África que le llevará a Camerún y Angola. ¿Y esto cuándo? Viajará en marzo de 2009 a Camerún y Angola, en el que será su primer viaje a África y el 11º que realiza por el mundo, informó hoy el propio pontífice durante la misa solemne de clausura del Sínodo de Obispos, de lo cual nosotros hablaremos larga y tendidamente, y que eso sí que no tiene desperdicio para nada. Y ahora vamos a ver, República del Camerún, ¿dónde va a ir? ¡Hala, qué bandera! ¿Qué cosita tiene en medio? Una estrellita de 5 puntas, como en su escudo. Y Angola, anda, también. Bueno, vamos a ver. Camerún posee grandes reservas de recursos minerales, pero estos no han sido minados en gran medida. La explotación del petróleo ha caído desde 1985, mas este sigue siendo un sector sustancial que ha tenido un fuerte impacto en la economía del país. Eso es lo que hay en Camerún. ¿Y en Angola? Fue una antigua colonia portuguesa que tiene recursos naturales considerables, entre los que se destacan el petróleo y los diamantes. Bueno, vamos a ver si estas visitas son solo por cuestiones religiosas, ¿no? Tarcisio Bertones, secretario de Estado del Vaticano. Atención a esto. En la asignación de los diferentes papeles, la política tiene necesidad de la religión, casi nada. En cambio, cuando Dios es ignorado, la capacidad de respetar el derecho y de reconocer el bien común empieza a desvanecerse. Esto vendría confirmado por el trágico final de todas las ideologías políticas, incluso de signo contrario, y me parece que lo confirma también la actual crisis financiera, añadió en alusión a la brusca caída de Wall Street. Bueno, este va a ser el tema siguiente después de la conferencia sobre el Sínodo de Obispos. La crisis financiera tiene relación con ellos. ¿Quién está detrás de esa crisis financiera? ¿La casualidad? ¿La mala economía? ¿La mala gestión solo? Lo veremos con mucha profundidad. Pero ya veis lo que nos está diciendo este señor aquí. La política tiene necesidad de la religión. Casi nada, ¿eh? Y que las ideologías políticas, fracasadas. Si la gente no puede creer en la política, ¿en qué deberá creer para arreglar las cosas? Pocos caminos más hay, ¿eh? La religión es el principal. Recristianización de Europa, y no solo de Europa, tenedlo presente. Yo no sé qué os recuerda este cartel. En honor a la visita del Papa Benedicto XVI a la ciudad de Nueva York, Michael Ian Weinfeld creó Pope, Papa, una parodia del cartel popular de Obama, Hope, Esperanza, que nosotros vimos en la conferencia pasada, ¿verdad? Y ahora vamos a ver una filmación, esperemos tener suerte, sobre la noticia, la palabra moral. Esa es la clave de todo. Se van a convertir en los líderes morales para imponer lo que ellos quieren. Pero ¿quién habla exactamente lo mismo? Imponer la moral. Y lo hemos visto en todas estas conferencias, precisamente el Vaticano. Nos ha quedado muy claro ya en esta serie de conferencias cómo trabajan ya de la mano. Y unos lo van a hacer por religión y otros van a ser la parte armada. ¿Entendéis? O por las buenas o por las malas. Y aquí el cartelito de Obama, sacado de una página suya, nuestra voz. Yo creo que ahora ya muchos norteamericanos ya empiezan a decir que no es su voz, pero menos lo dirán de aquí a un tiempo. Y aquí vemos a Livni, considera la victoria de Obama una medalla de honor para la democracia. Sabéis que esta señora es la ministra israelí de Asuntos Exteriores, y vamos a ver qué nos dice aquí. Durante su visita al país, hablando de Obama, el pueblo israelí se quedó impresionado con su persona y su compromiso hacia la seguridad de Israel. Caray, ese es su compromiso, ¿eh? ¿Sabéis que se está rodeando de un gobierno
sionista. Pues sí, lo está haciendo. Aparte de coger ciertas personas que ya estaban en anteriores candidaturas que habían ejercido en la presidencia de Estados Unidos o gobiernos, ahora precisamente se reúne de toda la plana del sionismo. ¿Por qué será? Agregó Livni al referirse a escala que realizó Obama en el Estado judío el pasado verano como parte de su gira internacional en plena campaña electoral. Livni manifestó que Israel, principal aliado de Estados Unidos en Oriente Medio, desea continuar la cooperación estratégica con la nueva administración, el nuevo presidente y el Congreso americanos, y el reforzamiento de los lazos entre las dos naciones. Pues casi nada. El líder de la formación derechista y uno de los favoritos de cara a las elecciones generales que se celebraron en Israel el 10 de febrero de 2009 expresó su esperanza en que la elección del candidato demócrata puede traer la paz y la seguridad a la región. ¿Recordáis estas palabras en la semana anterior? Texto bíblico, profecía hace 2000 años del apóstol Pablo. Cuando digan paz y seguridad, caerá destrucción repentina sobre ellos y no escaparán. Pues ya veis cómo. ¿Y vinculado a qué? Zona de Israel, casi nada. Y aquí vamos a ver una extracción breve de esta noticia sobre Obama más Pelosi, Nancy Pelosi, ya es el dueto más temido de Washington. ¿Por qué? Ya vimos que Nancy Pelosi, ¿a qué grupo religioso pertenece? Al catolicismo. Y está en un puesto súper importante. Y precisamente el hecho de que los demócratas controlen la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes en el próximo ciclo no es buena señal para algunos norteamericanos. Es más, uno de los últimos argumentos de McCain para llevarse la presidencia fue el mal trabajo de los demócratas en la Cámara estos 2 últimos años, a pesar de tener la mayoría. ¿Y qué va a pasar esto? Según pone aquí, los demócratas refuerzan su poder en la Cámara de Representantes y en el Senado. El control de las 3 instituciones permitirá sacar adelante leyes antes vetadas por Bush. Pues casi nada. Vamos a ver qué. Es muy difícil mantener el control del Congreso si no cuentas con la presidencia del país también. Nancy Pelosi, la primera mujer en llegar a ocupar ese puesto y la primera italoamericana en ocupar un puesto en la misma. Abre las puertas a los demócratas para empezar a aprobar leyes que hasta ahora han chocado de bruces con la firma del presidente. Normalmente a los presidentes les gusta mostrar los cambios más importantes durante el primer año. Obama-Pelosi será el encargado, este dúo, de sacar adelante leyes que nunca superaron el veto de Bush. Parece que todo esto va a ser un cambio radical, ¿verdad? Bueno. Al decidir las 3 personas que ocupen esos asientos, el nuevo presidente está eligiendo cambios que se reflejarán en la próxima generación de norteamericanos. Y tanto que van a haber cambios. La firma de la retirada podrá llegar pronto, hablando de las tropas de Irak. Según los expertos, pueden no regresar antes de 2010. Y esto lo recordáis, ¿verdad? McCain y Obama intercambian bromas y chistes tras el áspero debate de la víspera. En esa cena tan impresionante, los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos comparten una cena de gala en el famoso Hotel Waldorf Astoria de Nueva York. Y ya vimos cómo los vínculos entre el Vaticano, masonería, presidencia de Estados Unidos, fue realmente impresionante. Pues vamos a ver aún alguna cosita más. Entre las risas de los presentes, entre ellos legisladores, miembros de la Iglesia Católica y autoridades de Nueva York. ¿Y todos dónde están? Precisamente apoyando a instituciones del Vaticano. Pues ya sabéis quién se rinde a quién. Y ahora lo que vais a ver creo que es realmente interesante. Este es el artículo en inglés. Es un compendio, es un escrito que salió precisamente no ahora, sino hace un año, cuando Obama no era presidente, ni mucho menos. Y está escrito de un modo que deja a las claras algo muy interesante. Aquí veis todo el artículo en inglés. En las casas, quien sepa inglés lo puede ver, porque la traducción que nosotros hemos hecho nos ha salido directamente del ordenador y es un poco extraña, ¿no? Estas son las fuentes y este es el artículo en castellano, con traducción especial. Y en este artículo, sacado de Cephas Library,
28 de diciembre de 2007, nos viene a decir, hablando de, es que es impresionante, sobre Obama, uno de sus más famosos miembros, está hablando de una logia masónica, es grado 32, ¿sabéis quién? Obama. Y por allí además pidió votos. Masón del grado 32. En el artículo se habla, incluso en otras partes, de cómo gente que ha estado en esa logia lo había visto allí. Pero, claro, esto es un escándalo. A nosotros, que ya sabemos de qué va la cuestión, claro, nos termina de dar un peso total a por qué está allí. Pero para Estados Unidos, pertenecer a una logia masónica no es nada malo. Ya lo hemos visto desde sus propios orígenes como nación. Pero para nosotros es más que significativo. Y pertenece precisamente a una logia de la masonería negra, que proviene de cuando la Guerra de Secesión americana empezaron a coger a una persona, a un negro precisamente, se lo introdujo en los rituales masónicos, y empezaron a entrar negros en la masonería. Obama, que bueno, de hecho es mulato, no es negro, también entró allí. Pues bueno, no sé si el círculo está bastante cerrado entre Vaticano, sociedades secretas, gobierno de Estados Unidos, lo que está pasando en Europa y demás. Este es todo el artículo, para quien quiera verlo tranquilamente en su casa. ¿Y esto qué es? La Biblia que George Washington utilizó para jurar su cargo en los inicios de la nación norteamericana, de Estados Unidos. Y bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Bueno, vamos a ver un poquillo. ¿Sabéis quién utilizó esta Biblia? Cuando ya estaba guardadita, a alguien se le ocurrió volverla a sacar y jurar su cargo allí. Fue George Bush padre. Pero el hijo también hizo lo mismo sobre esta Biblia. ¿Y qué tiene esta Biblia de especial? Esta página que veis aquí, dices, bueno, ¿esto qué es? Pues esto es una página en Internet de una revista trimestral sobre masonería, de la Gran Logia Unidad de Inglaterra. Y allí vamos a ver unas cuantas cosas importantes. Esta Biblia, vista en varios ángulos, y vamos a ir acercándonos para ver precisamente qué tiene que ver esto con todo lo que estamos diciendo. Aquí se puede entrar y dar vueltas por esta página tranquilamente porque hay muchas cuestiones. Y ahora vamos a ver esta Biblia precisamente ampliada. Yo no sé qué veis vosotros aquí. Fijaros en su portada, a la derecha, y en la contraportada, a la izquierda. Y en medio, también. ¿No veis acaso el compás y la escuadra repetido un montón de veces? Esta es la Biblia masónica sobre la cual juraron su presidencia. ¿Y si Obama hace lo mismo? No lo sé si lo hará. Pero, una vez más, se demuestra que la Biblia y la masonería, según ellos, pueden ir de la mano. ¿Y esto qué es? Pues es una página de masones donde se venden productos de ellos, un merchandising. Y quiero que veáis claramente, bueno, el compás de la escuadra que aparecía en la Biblia, pero además, fijaros, esto es una animación, nosotros tuvimos que hacer foto porque no podíamos extraer todas las vueltecitas que daba el mismo objeto, que es ese pececito que tenéis aquí a la izquierda, y a la derecha, cuando da vueltas, se ve que se convierte en una cruz, por un movimiento de giratorio, rotatorio sobre sí mismo. No sé, yo me lo pensaría dos veces antes de ponerme un adhesivo en el coche con el pececito o la cruz, sabiendo que ellos están jugando con todo esto y lo están introduciendo en el mundo protestante. Porque ahora esto se está diciendo que son signos cristianos. Pero bien, ¿qué es esto? Pues esto es una Biblia masónica. La podéis comprar tranquilamente
¿Y qué diferencias tiene respecto a la Biblia normal? Pues que se habla de cosas sobre la masonería, aparte del texto bíblico tal cual es. Pues ya veis, aquí la tenéis más de cerca. Y estas son las Biblias que están en las logias masónicas presidiendo los actos. Pero esto aquí, en las logias masónicas del mundo islámico, está el Corán. Y fijaros en esta, qué curiosa, esta pequeñita blanca que hay debajo. Es también una Biblia masónica, y la estrella de 5 puntas. Y además, invertida. Sabéis que la estrella de 5 puntas vista hacia arriba significa el hombre, más o menos separado de la tutela divina, etcétera, etcétera, pero cabeza abajo ya directamente es satánica. Esa es su fuente. Y aquí sacado del periódico, alguien me lo envió y se le estoy muy agradecido, porque Obama gana la guerra de los anuncios. Sabéis que pagó un montón para salir en una buena dosis de tiempo en las televisiones del país, y claro, esto vende mucho su imagen y por supuesto gana votos. Yo no sé si veis todas las pantallas, que hay la misma imagen, y veis lo que hay a sus lados. Estrellas de 5 puntas, claro, es Estados Unidos, ¿no? Pero, bueno, podían ser las barras rojas y blancas, ¿no? Las estrellitas de 5 puntas. Pero McCain, también. Este tiene la bandera atrás y delante la estrella de 5 puntas, por todos lados. Pero fijaros en esto, Obama hace un gesto gracioso a sus seguidores, graciosísimo diría yo, para partirse de risa, vamos. ¿Sabéis que este signo para ellos, y de esto hablaremos en una siguiente conferencia, es un signo gracioso, pero ¿qué quiere decir esto? Gracioso que además, ¿de dónde está sacado? Está quedando como algo cultural para ellos. Esto lo vamos a ver en profundidad. ¿Y quiénes hacen estos gestos? Yo ahora solo os anticipo una cuestión. Bueno, no sé si os parece la mano de Spiderman lanzando las telarañas, pero hay algo interesante aquí. Este signo en Europa, ¿cómo lo conocemos? En España, básicamente, y en italiano, cornuto, los cornudos, la gente que su mujer ha sido infiel, ¿no? Cornudo. Pero cornudo, ¿por qué? Porque ¿quién se lo identifica con cuernos? Sino al diablo, a Satanás. ¿Quién se le pinta como una cabra? Satanás. Este es el símbolo. Y este es el símbolo que hacen hacia la gente como una gracia. Pues no están haciendo otra cosa que rendir tributo a Satanás. Y vamos a pasar en una charla la cantidad de personas de élite que hacen esto y de dónde más lo están haciendo. Porque veréis de dónde están sacados estos gestos. Y ahora vamos a ver una cita del Conflicto de los Siglos de Ellen White, escrito en 1888, que dice: pero mientras Jesús siga intercediendo por el hombre en el santuario celestial, esa función es la que está haciendo Cristo, no la Virgen, según el Vaticano, los gobernantes y el pueblo seguirán sintiendo la influencia refrenadora del Espíritu Santo, la cual seguirá también dominando hasta cierto punto las leyes del país. Si no fuera por estas leyes, el estado del mundo sería mucho peor de lo que es. Mientras que muchos de nuestros legisladores son agentes activos de Satanás, Dios tiene también los suyos entre los caudillos de la nación. Y eso es lo que ha frenado que los gobiernos, y especialmente el de Estados Unidos, ya hiciera las grandes barbaridades que va a hacer. El enemigo impele a sus servidores a que propongan medidas encaminadas a poner grandes obstáculos a la obra de Dios, porque esta es la verdadera batalla. Pero los estadistas que temen a Dios están bajo la influencia de santos ángeles para oponerse a tales proyectos con argumentos irrefutables. Y esto es lo que ha ido parando. Pero esto cada vez va a ser menos, porque ya veis que los que están más arriba, ¿a quién pertenecen? Y ahora vamos a hablar un poco del Dalai Lama, que también vimos la semana pasada. Sarkozy se reúne con el Dalai Lama pese a las amenazas de boicot de China. ¿Os acordáis que dijimos que se está utilizando a este personaje y el Tíbet para liar una confrontación con China?
El presidente francés Nicolas Sarkozy se ha reunido hoy con el Dalai Lama en Gdansk, al norte de Polonia, pese a las críticas de Pekín, que amenazó con sanciones comerciales y un boicot a los productos franceses de producirse este encuentro. Pues sí, se ha hecho. Pero vamos a ver algo más. La presión china y su potencial económico han hecho que los líderes occidentales hayan tenido que considerar cuidadosamente si reunirse con el Dalai Lama, galardonado con el Premio Nobel de la Paz, a quien el gobierno chino considera un peligroso separatista. El encuentro entre Sarkozy y el Dalai Lama se produjo en el marco de los actos de celebración del 25 aniversario de la concesión del Premio Nobel de la Paz a Lech Walesa. ¿Os suena Lech Walesa? Mítico líder del sindicato Solidaridad, expresidente polaco y pieza clave en la caída del comunismo en Europa, y que fue apoyado, y esto está más que demostrado y dicho por ellos mismos, por el Vaticano. Y ahí tenemos la foto. China califica la reunión entre Sarkozy y el Dalai Lama de grave intromisión. ¿Recordáis Daniel 11, versículos finales? China va a tener su parte muy importante en el tiempo del fin. El escenario se está preparando, confrontación con el mundo occidental. Y esto, Día de la Religión Mundial. En el año que viene habrá un Día de Religión Mundial y fijaros cuáles signos pertenecientes a distintas creencias hay. Todas, más o menos todas. Y tan poderosa es la luz de la unidad, dice el lema, que ilumina toda la tierra. Y curiosamente, ¿cuántos signos hay? 13. Y ahora vamos a hablar de Madonna, gira de Madonna en Santiago de Chile. Y doy las gracias a una persona que me ha hecho llegar este escrito, no solo a mí, lo ha publicado en un blog, en el cual participo asiduamente, y él fue a ver precisamente este concierto. Sabéis que nosotros hablamos de Madonna la semana pasada, y ha ido muy bien que ahora precisamente haya hecho este concierto, y Iván, que es su nombre, o al menos como escribe, bajo este seudónimo, no lo sé, fue allí. Vamos a ver unas noticias antes, sacadas de otro sitio. El show de Madonna por dentro. Con fans que hicieron hasta 7 días de cola, 7 días, la reina del pop volvió a hacer rugir al Monumental. Hubo gente de toda Sudamérica y una puesta en escena única. Vamos a ver un poco todo esto. Aquí tenemos la escena, subida en un Rolls Royce. Y ahora vamos a ver, destacar unas frases. La artista más convocante del planeta. Unas pantallas que hipnotizaron a más de uno. Madre mía. Claro, se dice figuradamente. Bueno, figuradamente solo, vamos a ver. Y hasta hubo un lapso para la conciencia sobre los males que azotan al mundo. Jet Stupid, con un Barack Obama como Mesías. Lo recordáis de la semana pasada también, ¿verdad? La ídola, la diosa. Jorge, alguien que fue allí totalmente afónico, aseguró a sus 48 años que jamás vi a una mujer que besara a otra arriba del escenario, hiciera gestos tan sexuales y se dejara tocar la cola siendo tan famosa. Y este es el comentario de la persona que os decía antes. Dice: vengo llegando del concierto de Madonna en Santiago de Chile, aunque compré la entrada muchos meses antes de empezar a leer este blog, que es el blog de Trinity Tierra. Por tanto, si queréis entrar, podéis ver estos escritos que hay aquí, muchos más, con cosas muy interesantes, por cierto. Aunque compré la entrada muchos meses antes, etcétera, quisiera comentar algunas simbologías ocultistas que aparecen a lo largo del show y que aprendí a descubrir en este blog. Y la verdad es que está bastante acertado, diría yo, precisamente. En la primera canción, Candy Shop, saca una varita mágica y dibuja un 666. Claro, no evidentemente va trazando los 6 uno a uno en un círculo. Esto luego lo iremos viendo en imágenes, ¿vale? Ahora voy a leer todo lo que él vio allí. En la canción Like a Prayer se proyecta una pirámide con un ojo que todo lo ve al comienzo de la canción. Él dice que da escalofríos. Luego aparecen mensajes de la Cábala promoviendo la religión única de la nueva era.
en Hank Up usa un tablero blanco sobre negro durante toda la canción. El DJ del tour se llama DJ Inferno. En She's Not me besa una chica vestida de novia mientras ella vestía el negro, como el beso de Britney Spears en el canal MTV. En Spanish Lesson, sus bailarines salen con capuchas, como representación clásica del mago llorón de los muertos, mientras aparecen palabras en árabe. En The Another Day, llama a destruir el ego. Me pregunto, dice él, ¿para qué? Si acaso es para que la gente quede aún más dominada frente a los que ya nos tienen cogidos. Durante todo el show usa un lazo rojo en la mano izquierda, símbolo de los seguidores de Sion, Cábala. Ya sabéis que ella es cabalista. E incontables veces hace el saludo de los cuernos, que hemos visto también en Obama, e insta a que lo hagan también, levantando el meñique y el índice. Esta vez con una variación que también se hace de este gesto, con estos otros dos dedos. Y que recordaréis muy típica de Ronaldinho, cuando estaba en el Barça, ¿verdad? Y bueno, que lo hacen en todas partes. Pero que también hacen los surferos. Lo que más me llamó la atención, y puede sonar ridículo, pero es mi percepción, es que ella no parece humana. Para tener 50 se ve de 25 y se mueve como si tuviese 15 años. Estaba en primera fila y pude notar hasta sus parpadeos. Pero esto no es lo más importante. Ella, a diferencia de sus bailarines que sudaban mucho, hacía un calor de locos, no transpiraba ni una sola gota y nunca jadeaba. Todos sus movimientos eran impresionantemente coordinados en comparación a los que la rodeaban, que aunque del mismo nivel profesional se veían más naturales. Aparte de estos pequeños detalles, el show es bastante entretenido, aunque claro, yo lo vi con otros ojos y quizás no me entretuve tanto como el resto. Os juro que durante el Like a Prayer no pude mirar hacia el escenario cuando salía la pirámide con el ojo en las pantallas. Y aquí tenemos las imágenes que él nos ha ido comentando. Impresionante, ¿no? El tablero, bueno, claro, con figuritas de ajedrez, pero eso es solo de las logias masónicas. ¡Ish! ¡Ish! ¡Qué buito!, ¿no? Y esta la varita que ella debería utilizar para hacer sus numeritos. Nunca mejor dicho, 3 seises. Y este el DJ Infierno, o Inferno. Continúa. Los conciertos fueron los días 10 y 11 de diciembre en Santiago, pero se repiten porque están dentro de un tour que se llama Sticky Sweet, que terminará en las ciudades de Río y Sao Paulo, en Brasil, en los próximos días. Las fotos se pueden encontrar en muchas partes, y él envió algunas aquí, precisamente, donde aparecen los símbolos. Like a Prayer, el ojo que todo lo ve, se ve desde el minuto 1:14 en este vídeo. Aparece combinado con frases que llaman a la religión única. En el minuto 2:33 se ve la flor de la vida. Pone donde se puede buscar incluso las imágenes, ¿no? La parte del tablero. En la Isla Bonita es donde aparece el búho. El Candy Shop el 666, el DJ Infierno en este otro sitio. Y frases en sus canciones. En Notting Files nos dice, he trepado el árbol de la vida. Él pone, o sea, el 11. Nosotros hablamos del que era el árbol de la vida, el árbol sefirótico, ya lo recordáis de otras conferencias. En Love Profusion no hay resurrección. Caray, pues tela, ¿no? Si no hay resurrección, yo no sé qué pintamos ya, porque no tiene sentido para nada vivir si no hay resurrección. En Isaac dice, encontrarás el portal abierto aunque tu espíritu esté roto. Trae el cielo a la tierra por mí. En American Life, no soy cristiana y no soy judía. Él dice, ¿y quién es tu Dios entonces? Madonna practica la cábala y lee el Talmud de la tradición judía. Y el libro del Apocalipsis habla muy claro sobre los judíos que no lo son. En 4 minutos nos dice, el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Y él dice, ¿y el camino al cielo con malas? En Justin My Love, pobre es el hombre cuyos placeres dependen del permiso de otro. Y él dice, haz lo que quieras, como Alex Crowley, puestos en asuntos esotéricos y satánicos tremendos. Y ahora vamos a ver otra cosa que os va a despertar del todo. A él le pasó que cuando veía el show de Madonna quedaba impresionado, ¿no? Pues yo también quedé impresionado cuando asistí a estas secuencias de la película Quantum of Solace. La traducción en castellano
¿qué vamos a traducir? ¿Cuánto sol hace? Pues bueno, vamos a ver precisamente unas escenas, unas secuencias, que curiosamente es la 22ª película de la saga del agente secreto James Bond. 22ª, 2 veces 11. Sale en distintas escenas, bueno, vamos a ver distintas escenas de esta película. Esta es una escena que no hemos visto en este tráiler de película. Esto es un suelo por donde pasan. Fijaros en qué hay en el centro de las imágenes. 2 cuadrados entrelazados con un sol, una flor, un algo de 8 puntas. ¿Visteis algo en la conferencia pasada en Australia, donde el Papa fue, que también precisamente había un suelo así, y hablamos sobre este signo? Curiosamente también sale en esta película. Uy, otro suelo que aparece en la película. Cuadros blancos y negros, como en Madonna, como en las logias. Y ahora, Giacomo Puccini, porque lo que estaba sonando era Tosca de Puccini. Era una escena que sale en una ópera. Tosca, allí aparece el título al fondo. Y ahora vamos a ver la secuencia. Un ojo impresionante, mirando hacia el público, pero es el único. Fijaros, en la izquierda de la pantalla no aparecen más ojos, y delante del propio ojo grande azul no hay otro en el suelo. Vamos a ver más. Se abre el ojo. ¿Y qué aparece cuando se abre el ojo? ¿Que todo lo ve? Obispos. Caray. ¿Obispos en el ojo? Que todo lo ve. ¿Y debajo? ¿Quiénes son esos? El clero. ¿Y qué hay debajo de ellos? Anda, y vaya pedazo de ojo a la izquierda. Lo veis bien ahora, ¿no? ¿Qué hay debajo de ellos? Una celda donde en las escenas de la película se ve que hay personas, 8 personas, y los matan. En presencia, precisamente, vemos aquí la escena cuando empiezan a disparar, cargar sus armas, y empiezan a disparar hacia abajo, a esa celda, con gente, el clero mirándoselo, arriba los obispos, y por sobre todo, el ojo que todo lo ve. Pues vamos a analizar un poco esto. Yo no sé si sacáis significado a todo esto. Para mí es el resumen de todas las conferencias en una escena. Lo dice todo lo que hemos dicho hasta aquí. Tosca, ópera. El texto de la obra está basado en un intenso drama, la Tosca de Victorien Sardou, en 1887. Las escenas más impactantes son el Te Deum del final del primer acto. Los cardenales lo entonan tras la elección de un papa. Bueno, vamos a ver un poquillo más. Victorien Sardou, fijaros qué obras principales hizo. Las patas de mosca, el tío Sam, el odio, otros son nombres de persona, divorciémonos, la Tosca, que es la que estaba en cuestión en la película, Cleopatra, etcétera, etcétera, la bruja, espiritismo y Dante. Vaya titulitos. Pues entonces entendemos el porqué de las escenas en Tosca. La bruja, espiritismo y Dante. El concepto del infierno católico, donde aparece en Dante. No es el infierno bíblico, por supuesto. Y este cartel de Tosca es el original. ¿Veis la escena bien? ¿Qué veis aquí? Lo que todo el mundo ve, ¿no? Un hombre tendido en el suelo, unas velitas a su lado, y la señora allí que ha hecho algo con este señor. Muerto. ¿Pero esto solo veis aquí? Vamos a ver. ¿Veis algo? En el moño, en la cabeza de esta señora. Qué casualidad, ¿eh? Y esto está hecho hace un montón de años, ¿eh? Este cartelito. ¿Lo veis mejor así? Pues casi nada. Y ya terminamos
sacado de un escrito, de una carta a la redacción o al director en el periódico La Razón, del jueves 21 de abril del 2005, en la época en que salió elegido el Papa, y nos dice, hablando de Benedicto XVI, digno sucesor de San Pedro, o como decía Santa Catalina de Siena, el dulce Cristo en la tierra. Casi nada, ¿eh? El Papa es el dulce Cristo en la tierra, el dulce. Pues bien, el próximo día terminaremos con la visita del Papa a Pompeya y tocaremos otro tema más, que va a ser el del Sínodo de Obispos. Preparaos porque lo que vamos a ver en la próxima conferencia es realmente lo que van a hacer y han empezado a hacer sobre la población y no nos estamos dando ni cuenta. Y va a cambiar el destino de nuestras naciones en muy poco tiempo. Pero bien, hasta aquí llega la conferencia de hoy.